creo además que es uno de los mejores libros publicados en el Perú, a secas. Estoy absolutamente convencido de que es un libro que inaugura una posible tradición de la autoficción en el Perú. Y al hacerlo se inscribe en una lista de libros excelentes que se han producido en nuestro idioma. Estoy pensando en El olvido que seremos de Héctor Abad, estoy pensando en Tiempo de vida de Marcos Giral Torrente, estoy pensando en Missing de Fuguet. Está ahí. Y no tengo la menor duda de que se va a publicar en muchos países, porque es un libro extraordinario, sinceramente. Entonces nada, comencemos un poco a conversarlo. Renato, para bajar un poco cuando dos sentimentales se encuentran, tiene que estar Jerónimo Pimentel en la mesa para tranquilizarlos. Lo primero es que luego, haciendo fama de duro. Ya lo he hecho antes, ya, Jerónimo, en una mesa nos abrazamos. Lo puedo contar. Veo a Renato primera vez y la verdad que lo que hice fue abrazarlo 3 veces. Cuando terminaba de abrazarlo, le pedía volver a abrazarlo, ¿verdad? Me ha pasado con otros autores, me ha pasado con Sergio del Molino, me ha pasado con algunos autores que cuando terminas, me ha pasado con Bryce, que cuando terminas de leer un libro suyo te provoca buscarlo y darle un abrazo. Pero un poco pensando en esta inscripción en la tradición, hablemos ya un poco de la literatura. Este es un libro que se coloca en un lugar muy delicado sobre los hechos reales, y que pertenece a una tradición de libros en los que los hijos escriben sobre los padres bajo un lugar muy cercano a la no ficción. Cuando yo leí La distancia que nos separa, me llamó mucho la atención. Pensé que este libro estaba muy emparentado, y lo sigo creyendo, con La invención de la soledad de Paul Auster, un padre que se muestra imperturbable, cuyas emociones nunca se revelan, un padre inalcanzable en cierto sentido. El padre del Renato que escribe el libro muere cuando Renato tiene 18 años, y entonces ese hijo se queda con una cantidad de preguntas que quiere resolver. Hay momentos en donde el libro conversa involuntariamente con elementos del libro de Marcos Giral Torrente, que es la novela en la que un hijo acompaña la muerte de un padre, y que trata de curar las heridas que tiene con este padre, porque este padre dejó su casa por irse a otra casa. Es un padre con 2 casas, un motivo recurrente en La distancia que nos separa, un hombre que tiene 2 hogares, digamos, una casa y la otra. Y el final, por supuesto, que se acerca al final de los días del gaucho, se acerca mucho y muy bien a Patrimonio de Philip Roth, la novela en la que Philip Roth acompaña el proceso de agonía y muerte de su padre. Entonces por ahí va. Yo te recuerdo en esas charlas, estabas ahí, tomabas nota, siempre has estado leyendo en cualquier cosa que ocurriera sobre el padre, una obra de teatro o un ciclo de cine. Renato estaba en una esquina, ha trabajado muy fuerte este libro, y me gustaría preguntarte por eso, me gustaría preguntarte cómo en la cantidad de lecturas de hijos que abordaron al padre real, que usaron estrategias para abordarlo, tú encontraste la tuya. ¿Cómo fue ese proceso de encontrar la forma de tu libro, ¿no? Bueno, sin duda el libro de Paul Auster, La invención de la soledad, fue una inspiración total, ¿no? De hecho hay una página en la novela en la que hay una referencia directa al libro de Paul Auster, porque me pasó con ese libro, como estoy seguro a todos les ha pasado alguna vez con algún libro, que sentías que el escritor lo había escrito para ti, ¿no? Que te estaba hablando durante muchas de esas páginas. Me impresionó que Auster, cuando muere el padre, haya ido a recoger, ¿no?, los restos materiales del padre, las pertenencias del padre, y haya encontrado fotos de la juventud del padre, ¿no? Fotos donde el padre aparece sonriente, con amigos, y parece ser un tipo tan distinto del padre hosco que él conoció, que él había tenido cerca. Y ese elemento de esa novela fue para mí un dato y una orientación. Yo sentía que el día que me ponga a escribir sobre mi padre tenía que buscar un poco también ese otro lado de mi padre que a mí se me había escapado de las manos, ¿no? Como una arena que no había podido asir porque me había tocado nacer muy tarde en su vida, quizá. Y con las otras novelas que has mencionado, y con otras que busqué y que leí, porque el tema me obsesionó, ¿no? Y yo sentía que todos los días, o muchos días de estos últimos 8 años, he estado con la novela metida en el cuerpo, y cuando nadaba y cuando manejaba, incluso irresponsablemente, pensaba únicamente en el gaucho ya convertido en personaje literario y arrancado de mi cabeza ya como padre biológico. Pero además de leer esos libros, me interesé mucho en lo que ocurrió con los autores luego de publicarlos.
y me metí a internet a ver cuánto esos libros habían agrietado sus vínculos familiares, cuánto habían impulsado o no sus trayectorias literarias, cuánto los habían modificado psicológicamente. Y ahí también encontré valor, ¿sabes? Porque yo he tenido hasta hace muy poco muchas dudas de publicar el libro, pero en cada testimonio que encontraba de esos autores hablando de sus libros, de los libros de sus padres, siempre había una reflexión que para mí era un espaldarazo, ¿no? Una reflexión del tipo, todo ha valido la pena, ¿no? Todo ha valido la pena, aun cuando en mi entorno, decía cada autor a su momento, ha habido gente que no ha comprendido la necesidad de este libro. Uno de los elementos más logrados y que a mí me generaron... yo creo que una cosa que separa tu libro, estoy moviendo una pregunta porque quiero hacerte otra antes, frente a estos libros, es que este es un reportaje. Es abiertamente un reportaje, un poco también para irlo contando a quienes no lo tienen, no lo han leído aún. Es un hijo que va a reportear al padre. En efecto, es el único libro de esta tradición de la que hemos hablado que citas, el libro de Paul Auster. En el libro de Paul Auster, Auster va a la casa del padre, en la casa en la que el padre vive solo, y empieza a desenterrar cajones. Encuentra fotos particulares, ¿no? En donde su padre, en efecto, encuentra una que es la foto de la portada, que el padre está mirando hacia ningún lugar. Que tú sabes que mi abuelo, Luis Fernán, tiene una foto idéntica a la de la portada de Auster, ¿no? Que es como un truco fotográfico, sí. Donde él aparece conversando con otros tres Luis Fernán Cisneros, ¿no? Entonces ya la carátula de Auster también era al mismo tiempo una provocación, ¿no? Está todo jugado para que escribas. Y a diferencia de Auster, que entra a la casa del padre, también es el que tiene que organizar los papeles y empieza a encontrar unas verdades que él no conocía. Tú no entras a la casa, sino buscas los restos del padre en el mundo, ¿verdad? El narrador hace llamadas. Yo recuerdo mucho una escena particular en la novela de Paul Auster. Auster está acompañando a su padre en la clínica. El padre está separado de la madre de Auster y de pronto entra una mujer, una anciana, en la clínica y se besan apasionadamente y él le dice a su hijo, es mi amor, ¿no? Él ve a la mujer que él ama, que no es su madre, ¿no? Momento de la invención de la soledad impresionante, y claro, se intenta explicar por qué el padre es solitario. La misma operación ocurre en esta novela, por qué mi padre jugó el papel del hombre sin grietas, ¿no? del imperturbable, del villano, ¿verdad? Esta figura temida. Yo luego conversaba con algunas personas y decía, bueno, al Gaucho Cisneros lo temíamos todos, ¿no? Era como digamos, una figura casi como un padre de Antiguo Testamento, incluso para el país. Pero este narrador de la novela va a investigar, no es que le suceden las cosas como a Auster. Hay momentos austerianos, muchos momentos en que hay casualidades muy particulares y preciosas en el libro. Hay una subjetividad atenta a ese tipo de recurrencias, pero a la vez el personaje va a Argentina a buscar a un amor del padre, va a Francia donde vivieron cuando eran niños, y hay una escena en la que ingresa a un lugar, no voy a decir prohibido, para encontrar una información, ¿no? sobre el padre. Es como mirar la libreta de notas del padre, mirar los manuscritos del padre, las cartas del padre. Yo lo he leído y me doy cuenta que tengo que meterme a los archivos del Ministerio de Educación o algo a buscar las libretas de mi viejo, porque creo que no he hecho la tarea. O sea, una de las cosas que me ha pasado es que no he hecho mi tarea aún, y realmente el trabajo que demandaba. Y entonces me interesaba un poco cuando tú encuentras la metodología para encontrar la verdad del libro, y cómo fue el proceso ¿en qué momento tú dices, se acabó la comisión, ya llegué a saber todo lo que tenía que saber, ya no tengo que investigar más? ¿Cómo es este gran reportaje? Porque tú planteas dos cosas en el libro, dices, he hecho periodismo y he hecho periodismo político para escribir este libro, me he hecho periodista para reportear a mi padre, y este libro es mi gran reportaje, ¿no? A ver, yo tracé una lista de personas con las que necesitaba conversar, ¿no? Muchos tíos, algunos de los que estaban presentes, han sido mis interlocutores, y para eso hubo que llevarlos a almorzar, almuerzos largos, interminables, almuerzos en los que yo me daba cuenta que a ellos les costaba mirarme ya no como el sobrino que quiere preguntar nuevamente las anécdotas que había escuchado tantos años, sino rebuscar por debajo de esas anécdotas como quien busca por debajo de una alfombra adherida al suelo, ¿no? Y también a amigos de mi padre,
amigos del ejército, amigos de la vida. Y claro, hubo un momento en el que tuve que deshacerme de esas listas de pendientes porque tenía 1000 películas sobre el padre que ver y otros tantos libros que leer, pero también me di cuenta que era como una excusa que yo me estaba autoimponiendo para no terminar el libro, ¿no? Era como prolongar la etapa del reportaje, la etapa de la investigación y postergar más bien la etapa de la escritura, que era la que yo sentía que tenía que llegar antes. También me di cuenta que no quería hacer un trabajo periodístico, no quería que esto sea un perfil de mi padre, no quería que esto sea una biografía ni una memoria, quería que sea una novela, pero una novela en la que se notara que había habido información. Y efectivamente, ¿no? Hice esos viajes a Buenos Aires, a Mar del Plata, a París. Tuve la oportunidad de entrar al Pentagonito, a encontrar el legajo de mi padre. Me hubiese encantado tener a la mano esas notas de colegio militar cuando yo estaba en el colegio y poder hacerle ver que sus notas no eran tan distintas de las mías en algunas materias, pero bueno, la sabiduría llega cuando no te sirve para nada, como decía García Márquez. Y lo primero que vi cuando encontré esas tarjetas de notas, esas libretas de notas, fue que mi padre había destacado en áreas que para mí eran nuevas, ¿no? Eran datos nuevos. Había tenido buenas notas en canto, yo nunca lo escuché cantar, lo escuché sí muchas veces silbar. Había tenido buenas notas en dibujo, no recuerdo un dibujo suyo, salvo su firma, que tiene algo de dibujo y que es la misma firma que tengo yo, que al inicio la practicaba para impostarle, falsificarle las libretas, en esas libretas con jalados tan parecidas a las suyas, y luego que se quedó como mi firma y que es mi firma actual. Y veía más bien que tenía notas desaprobatorias en cursos como idiomas, como geografía incluso. Y bueno, fui reuniendo esos datos, pero no quería hacer un libro que fuera documental. Y por eso en un momento dije, no, basta de todo esto, quiero también darle un espacio al padre imaginado. Quiero narrar no solamente sobre los datos reales que he encontrado, sino sobre los datos imaginarios, sobre el padre que yo imagino que reaccionó en determinados momentos de su vida ante una serie de vacilaciones muy puntuales. Quería imaginarme, Héctor Abad Faciolince, cuando habla de Cervantes y el Quijote, ¿no? Dice esta cosa tan bonita de que Cervantes, para construir al Quijote, tuvo que ensimismarse, ¿no? Porque el Quijote estaba dentro de Cervantes, era como una réplica suya. Pero para hablar de Sancho, tuvo que enajenarse, ¿no? Y porque Sancho de alguna manera condensaba toda la manera de ser del campesinado español del siglo XVI. Y yo he sentido eso con mi padre, he sentido que por momentos yo me enajenaba para hablar de este militar, ministro, incluso enunciándolo de maneras en que yo nunca pude enunciarlo en la vida, ¿no? El gaucho Cisneros, el ministro del Interior, el ministro de Guerra. Y mientras hablaba de ese personaje, yo hoy estaba convencido de que ese era un personaje literario, porque yo en la vida solo le dije papá o papi, ¿no? Y ha sido muy saludable para mí, creo que para la novela, poder enunciarlo desde esas otras formas en que él también fue llamado, ¿no? Y por otros momentos me ensimismaba para hablar del gaucho de la adolescencia, el gaucho que tuvo un amor frustrado en la Argentina. Mi padre estuvo a punto de casarse con una mujer en la Argentina y eso yo no lo supe hasta que hace un año o dos encontré en el legajo del Pentagonito la carta que él le envía a las autoridades, a los superiores del ejército al llegar al Perú, y les habla de una disposición, una norma que entonces existía y que luego fue abolida de tan absurda que era que en los primeros 5 años ningún oficial puede variar su estado civil por necesidades del ejército. Y fue por esa disposición que a mi padre le negaron la posibilidad de regresar a Buenos Aires para poder formalizar este compromiso. Y eso, como tenía tanta incidencia con mi presencia en el mundo, me hizo pensar en que si ese día el superior se levantaba de mejor humor y le daba el permiso, quizá yo no estaría escribiendo esta novela ni estaría acá con ustedes, ¿no? Hay un momento en la novela, ya que tú empezaste a revelar, te revelas a mí también a hacerlo. Hay un momento en la novela en el que el personaje, el hijo del gaucho, se encuentra con la hija del primer amor del gaucho, ¿no? Y en el libro se narra como el encuentro de una improbabilidad, ¿no? Si esa carta hubiera ocurrido, ni ella, que es la hija de esta mujer con otra pareja, ni el personaje, ni tú en este caso, tú textual, digamos,
existiría, ¿no? Entonces, la novela está hecha también de ese tipo de asuntos. En un momento Renato escribe que todos hemos creído, por lo menos en nuestra infancia, que somos el amor, somos producto del amor de la vida de nuestros padres, ¿no? Que nuestro padre y nuestra madre conocieron al amor de su vida y que ese amor de la vida surge uno. Pero la adultez, digamos, precisamente se trata del otro, ¿no?